Hola, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente para esta nueva plática. La semana pasada nos vimos, nos saludamos y bueno, pues en esta ocasión eh, tengo el gusto de volver a estar con ustedes para compartir una enseñanza más, que es pues la continuidad de la enseñanza que vimos en la semana pasada. Entonces, bueno, pues yo quisiera iniciar con una oración y bueno, pues para pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder pues comprender esta enseñanza, apropiarla, que nos dé que me dé las palabras para poder compartir con ustedes y bueno, pues que sea de edificación para todos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por este espacio que tú nos das para poder compartir la palabra, para poder alentarnos unos a otros con tus enseñanzas, con tus principios, con, eh, pues con tus enseñanzas que pues nos ayudan y nos enseñan pues a seguirte, a acercarnos más a ti, a obedecerte y también pues finalmente a encontrar nuestra vida en tu palabra y en tu voluntad, Señor. Eh, Queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones, a nuestra necesidad. Te pido, Padre, que me guíes en esta plática, que me des las palabras, que pueda ser claro en la exposición de tu palabra y sobre todo que seas tú glorificado, que tu palabra y que tu voluntad sea manifiesta claramente y delante de nuestro entendimiento. Y Padre, bueno, pues que esta enseñanza nos aliente, nos impulse a, pues a hacer tu voluntad y a seguirte más de cerca y pues a hacerte útiles, ser útiles en tus manos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me da gusto saludarlos. Como vimos la semana pasada, dedicamos ese estudio a un pasaje muy importante de la Biblia, no porque los demás no lo sean, pero en lo particular, para mí, el pasaje que estudiamos, el de la mujer samaritana, pues es uno que tiene un lugar muy especial en mi vida, muy especial en mi corazón. Y bueno, pues este pasaje nos habla acerca de la samaritana, de la mujer samaritana. No nos dice cuál es el nombre de esta mujer, sin embargo, pues conocemos mucho acerca de su vida y a través de ella y de este pasaje, pues también pues Dios habla a nosotros. Vimos la semana pasada que Dios planea y programa una cita, una reunión con esta mujer, aunque la samaritana no planeaba encontrarse con Jesús, Dios sí había planeado encontrarse con esta mujer para presentarle esta buena nueva que es el mensaje de salvación, la salvación a través de Jesús que iba a lograr unos años más adelante de este encuentro con la mujer samaritana y para nosotros pues esta salvación lograda ya en el pasado hace 2000 años. Vimos también cómo Jesús en este pasaje se presenta ante la mujer samaritana como la respuesta que requería esta mujer. Una respuesta de una plenitud espiritual que solamente puede ser provista por Jesús y que, bueno, Jesús con toda claridad la expone delante de la samaritana. Así que, pues si es la primera vez que tú te unes, nos acompañas en esta reunión, pues yo te invito a que vayas a ver esta enseñanza que fue hace una semana, solamente un mensaje atrás de este,
Y bueno, pues que puedas tomar esta decisión sabiendo lo que Jesús te promete en términos espirituales para tu vida. Además, pues también te quiero invitar para que tú puedas seguir creciendo y desarrollándote en tu relación con Dios, que tú puedas no solamente regresarte una semana atrás en los mensajes, sino que también puedas echar mano de todos los mensajes que Alex nos ha compartido durante muchas semanas atrás y que estoy seguro que en cada uno de ellos encontrarás pues enseñanzas y principios muy importantes y valiosos para tu vida y para el desarrollo, para tu desarrollo espiritual. Puedes suscribirte al canal y también recibir las notificaciones cada semana cuando vamos a tener estas predicaciones. Así que bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de esta pequeña serie de la mujer samaritana, que es la segunda parte de este pasaje. Y bueno, vamos a ver que en este pasaje el énfasis es un poco diferente, no por tanto menos importante, porque vamos a ver que esta segunda parte del pasaje va a estar dedicada a cuál es el resultado, cuál es el fruto, cuál es la consecuencia después de la decisión de recibir a Cristo en el corazón, después de la conversión. Y pues vamos a ver que el resultado o que la consecuencia natural es el empezar a compartir de Jesús con las demás personas, el compartir el evangelio. Y bueno, pues este pasaje pues es muy adecuado para que nosotros podamos entender esta relevancia, pero también los algunos de los principios que pues nos van a ayudar a hacer, a cumplir, a completar esta tarea de la mejor manera. Así que vamos a empezar, ahora sí, entremos en la enseñanza. Recuerdo una vez estar escuchando a un pastor compartir una anécdota acerca de una charla o una plática que tuvo con otro pastor, el cual le decía a esta primera persona que que este pastor se sentía un tanto estancado y un tanto detenido en su crecimiento espiritual, pero no solamente en su vida personal y en su ministerio, sino también en el crecimiento y en el desarrollo que estaba experimentando en su iglesia, la cual no era un trabajo menor. A lo que el primer pastor del cual les hablo le aconsejó que lo que tenía que hacer era dejar de concentrarse solamente al interior de la iglesia, sino que tenía que voltear hacia afuera, tenía que mirar hacia afuera de la iglesia, hacia todas aquellas personas que no conocen a Jesús, que no conocían a Jesús y que necesitaban ser salvos. Así que pues no solamente no solamente era un llamado para este pastor para compartir con otras personas cercanas a él y que no conocían a Cristo, sino también el predicar que predicar el evangelismo dentro de su iglesia para que todos los creyentes de su iglesia pudieran llevar a otras personas a los pies de Cristo. Estamos hablando de personas que no lo conocen. Y que una vez haciendo esto, este pastor vería que empezaría a recobrar el impulso y el propósito dentro de su iglesia y dentro de su ministerio. En ese sentido, vamos a ver que esta plática, pues esto es lo que nos va a enfatizar, pero además vamos a ver que este tema de compartir de Cristo, pues no es un tema menor, sino que es un tema central en nuestras vidas, puesto que vemos que es crucial también para nuestro crecimiento. Es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida cristiana. Así que bueno, pues para poder
empezar, vamos a ir hacia el pasaje de Juan 4, versículo 27 al 30. Permítanme. No traigo mi Biblia. Está en mi carro. Permítanme un momento. Bueno, pues voy a ir dando una introducción ahorita mientras que tengo mi Biblia a la mano para poder dar inicio. Este, bueno, pues lo que vamos a ver en este pasaje es ya la segunda parte de este pasaje en el cual la mujer samaritana pues está terminando de hablar con Jesús. ¿Qué sucede en este momento? Sucede que los discípulos eh, llegan eh, después de buscar algo de provisiones, después de buscar algo de refrigerio para alimentarse. ¿Sí? Ahora sí vamos a leer este pasaje. Es Juan 4, 27 al 30. Juan 4, 27 al 30. Dice lo siguiente. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Así que vemos que la mujer se da cuenta en el último versículo que vimos la semana pasada. Jesús se manifiesta y revela a la mujer que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que es Dios hecho hombre. Y entonces la mujer se da cuenta de esto, se sorprende, pero en ese momento también llegan los discípulos de traer provisiones para tomar el refrigerio. Jesús y la mujer se encuentran platicando y los discípulos se maravillan. Esto esta forma de decir que los discípulos se maravillan es muy especial porque no nos está diciendo que los discípulos se enojan, que los discípulos se escandalizan, no nos está diciendo algo en el cual nos denoten que los discípulos están molestos. No, sino más bien que se asombran, ya que en la época pues no es usual y no es un tanto bien visto que un hombre esté hablando con una mujer, y menos en este caso que era un hombre judío hablando con una mujer samaritana. Sin embargo, vemos que los discípulos no cuestionan a Jesús, sino más bien como están poniendo atención en lo que está sucediendo. Debemos de entender que Jesús está predicando el Evangelio. Y vemos que Jesús al predicarlo no tiene ningún obstáculo y ningún prejuicio cultural para acercarse a esta mujer y para exponerle el mensaje de la salvación. Y esto también es un principio que nosotros debemos de apropiar en el momento de compartir de Cristo. Antes de seguir, quiero comentar que este tema de compartir de Cristo es algo que naturalmente empezamos a experimentar en el momento en el que nosotros nos convertimos.
Y es más, cuando nosotros nos convertimos, las personas que nos llevan a los pies de Cristo nos dicen, comparte, habla, dile a los demás lo que ha pasado. Y esto es lo que vamos a ver en este pasaje. Pero, como veíamos en el caso de Jesús, Jesús hace a un lado los obstáculos, los prejuicios o los límites culturales o sociales para acercarse con esta mujer y entonces exponerle el Evangelio. Esto lo vemos también reflejado en la vida de Pablo en el versículo de Primera de Corintios 9, 22 y 23. Vamos a leerlo. Nos dice lo siguiente: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vemos en este pasaje, aún versículos arriba de estos que leímos, que Pablo está dispuesto a hacerse judío a los judíos. Está dispuesto a sujetarse a la ley a los que están sujetos a la ley. Y los que no tienen ley, pues a vivir como si no tuviera ley para ganar a algunos. Claro, no está hablando aquí de que tenemos que hacernos indiferentemente o injustamente hacia otras personas o hacia la maldad o hacia el pecado, no, sino que en las condiciones que sean, en sociales, culturales, económicas, aún intelectuales o religiosas, pues tenemos nosotros que aprender a empatizar y a para poder pasar estos obstáculos y poder alcanzar espiritualmente a las demás personas. Así que para estas alturas, lo que nosotros podemos entender con el pasaje es que esta mujer se ha convertido. Claro, en el pasaje no nos explican más, no nos dan más detalles acerca de esta conversión. Sin embargo, en este pasaje nos muestra cuál es el efecto que el Evangelio, que la predicación de Jesús tiene en la mujer. Pues inmediatamente sale corriendo, bueno, no nos dice que corriendo, sale hacia la ciudad para compartirle a la gente acerca de Jesús. Vemos que la manera en que la mujer samaritana comparte de Jesús, pues es una manera particular, es una manera peculiar. Porque lo hace de alguna manera como cuestionando a las demás personas acerca de la persona a quien ha conocido, a Jesús, y dice, ¿no será este el Mesías? Curioso, porque no dice, ¿no será este un profeta? ¿No será este un líder? ¿No será este un maestro? No, sino que va directamente a la connotación de que es el Cristo, es el Mesías, es el elegido de Dios. Así que no tomemos mucho en cuenta la forma en que lo hace, porque la samaritana lo que comparte pues es en la manera y en la forma en la cual ella pudo realizarlo. Pero lo que está aquí, lo que está denotando aquí es la expresión o el manifestar a quién había conocido. Había conocido a Jesús el Mesías y que Jesús había respondido a todas sus necesidades, no solamente intelectuales, sino también espirituales. Así que es sorprendente ver que a pesar de las limitaciones de conocimiento que puede tener la mujer samaritana, aún las limitaciones de sabiduría para compartir el Evangelio, la mujer va a la ciudad y comparte con su vida, y esto nos debe de impulsar para compartir nosotros el Evangelio también con la nuestra.
No necesitamos conocer todas las respuestas. No tenemos que ser grandes personalidades con gran elocuencia, ni ser perfectos en todas nuestras obras o nuestros actos. No, solamente necesitamos compartir lo que Dios hizo en nuestra vida y está haciendo en nuestras vidas. Y aquí quiero detenerme un poco para decir que nosotros somos especiales no porque seamos mejores a las demás personas, sino más bien somos especiales no porque seamos perfectos, sino más bien porque somos amados. Somos especiales porque estamos perdonados, hemos sido perdonados. Y somos especiales porque Dios ha transformado nuestras vidas. Recuerda que esta labor de convencer a las personas no es algo que recae en ti, sino es algo que Dios hace y Dios promete que va a hacer a través de nuestras vidas. Es decir, que el convencer a las personas es una labor que Dios va a hacer. Y esto Dios nos lo expresa en el versículo de Juan 16:8. Vamos a leerlo. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué increíble, porque el que hace la labor completa del convencimiento, de la conquista de las personas, del alma de las personas, es Jesús, es Dios. Y nosotros solamente somos un instrumento en sus manos que pues que debe ser, ¿no?, puesto a su disposición. Así que yo me imagino en este momento a la mujer hablando acerca de Jesús. Imagínate toda la gente saliendo de la ciudad interesados en ver lo que había producido este cambio en la samaritana. Lo que estamos viendo aquí es algo muy especial, es un avivamiento, porque estamos viendo cómo una gran cantidad de gente de toda la ciudad sale a ver quién es la persona que había transformado a la samaritana. Las personas de la ciudad conocían a la mujer samaritana y es por eso que son convencidas por lo que ella les pudo decir, por lo que ellos pudieron ver en esta mujer. De igual manera, quiero invitarte, quiero pues exhortarte a que veas que de la misma manera es tu vida, puede ser tu vida, pues la transformación que Dios está operando en ti, lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, es lo que va a convencer a las demás personas que están a tu alrededor y las palabras que salgan de tu boca solamente enriquecerán lo que tu vida está manifestando sin lugar a dudas. Yo recuerdo que cuando me convertí, lo primero que quise hacer fue compartir con las personas más cercanas lo que Dios había hecho y platicarles lo que había pasado en mi vida. Dentro de mí, dentro de mi corazón, estaba experimentando un gran gozo que yo debía de compartir. Nadie me estaba obligando ni me estaba presionando para esto, sino naturalmente yo experimentaba este impulso, este gozo, esta plenitud, esta satisfacción de compartir compartir a la persona que había cambiado mi vida. Entonces imagínate lo que estaba representando el cambio en esta mujer y lo que estaba experimentando esta mujer al ir a la ciudad a compartir de Cristo. Vamos a continuar con los siguientes versículos del 31 al 34. Juan 31,
4:31 al 34. Y nos dice: Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces los discípulos, como veíamos, llegan y le piden a Jesús que coma, pero nos dice, le ruegan, le estaban rogando que comiera. Eh, y bueno, pues nos sorprende, no, o sea, no nos sorprendería que Jesús tuviera hambre, ¿verdad? Eran las 12 del día aproximadamente, ya llevaba un rato platicando con esta mujer, mientras que los discípulos iban por provisiones a la ciudad. Entonces los discípulos cuando llegan, pues le insisten a Jesús que coma. Pero vemos que Jesús está más interesado en la actividad de compartir el Evangelio que en su propio alimento. Pienso que los discípulos saben bien la importancia de comer, de alimentarse y de hacerlo en ese momento. Pues yo creo que era usual entre los discípulos y entre Jesús que se encontraran en lugares lejanos, en lugares desiertos, quizá en muchas ocasiones se encontraban con muchas personas rodeados de gente y a lo mejor sin tiempo para comer. Pero qué increíble ver la actitud de Jesús y de los discípulos, quienes enfrentaron muchos momentos incómodos y desagradables, quizá por causa del Evangelio, pero se mostraron dispuestos a servir. Recordemos a creyentes como Pablo, como José, como David, como Job, quienes fácilmente, por las circunstancias que vivieron, pudieron haberle dicho a Dios o decirse a sí mismos: ¿qué necesidad tengo de pasar por estas cosas? Sin embargo, la Biblia nos dice que estos hombres y mujeres vivían por algo más. Vivían por algo más que lo que veían sus ojos o que lo que sentían. Esto lo podemos ver reflejado en el versículo de 2 de Corintios 4, 17 y 18. Vamos a buscarlo y lo leemos. Nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta experiencia que estos hombres vivieron es también una invitación para cada uno de nosotros, a todos los que seguimos a Jesús. La vida cristiana viene acompañada de una plenitud, de un gozo incomparable, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también es una realidad que habrá momentos de incomodidad o de dificultad. Todos en esta vida, todos los que pasamos por esta existencia, vamos a pasar por esto. Pero lo que realmente nos hace privilegiados entre todos los vivientes es que tenemos la compañía de Jesús, quien puede convertir cualquier situación que nosotros vivamos en un escenario de esperanza.
Como creyentes debemos de fortalecernos en esta confianza, en que Jesús está con nosotros, que Él va adelante, que Él tiene un plan, que Él tiene un proyecto y que no nos va a dejar a la deriva. Por lo cual nosotros tampoco debemos de dejarnos llevar por las circunstancias, sino aprender a dejarnos llevar por fe. Entonces, en este pasaje vemos que los discípulos están inquietos por la comida, ¿verdad? No por, no, por no como si fuera algo menor, pero vimos que Jesús está interesado en predicar el Evangelio, pero además también Jesús aprovecha este tema del alimento físico, material, para darles una lección a los discípulos. Jesús les dice que Él tiene un alimento que ellos deben conocer. Me imagino que esto, como otros temas que Jesús les compartía, los discípulos tenían que cachar por dónde iba la enseñanza espiritual, porque Jesús ocupaba ejemplos terrenales para dar enseñanzas profundas y espirituales. Ahora nosotros comprendemos que el tema es espiritual y que se sintetiza en el hecho de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Quién de ustedes, aquellos que se han convertido, en el momento de la conversión no sintió gozo, no sintió paz? Al contrario, creo que empezamos a experimentar una paz y un gozo inexplicables. ¿Y quién de nosotros, en el momento de compartir de Cristo, eh, no experimentó también pues ese gozo sobrenatural? Y mucho más cuando una persona decide convertirse y tú eres pues el privilegiado de compartir el evangelio, ¿verdad? Con esa persona. Ahora te puedes imaginar lo que esta mujer estaba experimentando al compartir de Cristo en la ciudad. Quiero regresar un poco a este principio que es el de alimentarnos espiritualmente. Por lo que hemos visto, nos estamos dando cuenta que este tema de alimentarnos espiritualmente que toca Jesús eh, a propósito es el tema central que conduce a, digamos, el fruto de compartir de Cristo. ¿Sí? Vemos que este tema de alimentarnos espiritualmente pues no es un tema menor, sino al contrario, este tema de alimentarnos espiritualmente es un tema crucial, central en nuestra vida cristiana. Esto lo vemos en varias ocasiones a lo largo de la Biblia, pero una de ellas es cuando Jesús en el monte de la tentación, le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, si nosotros como creyentes no podemos, así que nosotros como creyentes no podemos darnos el lujo de tener una pobre alimentación espiritual. Porque así como en el cuerpo físico, si no nos alimentamos, nos debilitamos y enfermamos, así también en nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos alimentamos sana y constantemente, tampoco gozaremos de fortaleza y de salud para desarrollarnos, para limpiarnos de lo malo, para corregir el pecado.
para levantarnos de las caídas, para tener lucidez, para tomar decisiones, para amar a nuestros prójimos y para movernos ágilmente para el servicio. Todo esto es producto del alimento espiritual, de una correcta y una buena alimentación espiritual. La Biblia nos habla de la importancia de esta alimentación y nos deja ciertas analogías a lo largo de la Biblia, de las cuales solamente vamos a puntualizar algunas. Por ejemplo, la Biblia nos habla que la palabra de Dios es como un alimento que la Biblia llama o que la Biblia lo menciona como esa leche espiritual no adulterada, que es vital, ¿verdad?, para un niño recién nacido, que es como el agua, que es como el ejercicio, para lo cual pues vamos a ver el siguiente versículo que lo ejemplifica, Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 nos dice: vamos a leer solamente el 8, que es el que está enfocado al ejercicio. Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, que el que nosotros nos enfoquemos en la vida espiritual, en la piedad, en el compartir de Cristo, en los medios de gracia, en la evangelización, esto va a traer un beneficio, un beneficio que compara con el ejercicio físico, que trae no solamente un beneficio temporal o físico de salud, sino también en este caso, al ser espiritual, también trae un beneficio eterno. La Biblia también nos dice que se compara con la medicina, con un medicamento que hace bien a nuestro cuerpo, que nos ayuda para nuestra salud, o como un medio de limpieza. Si nosotros cuidamos de esta alimentación, veremos que esta alimentación también produce ciertos resultados o beneficios espirituales hacia nuestras vidas, beneficios o resultados que podemos experimentar. Por ejemplo, ¿cuáles? Parecernos más a Jesús. Entre más pases tiempo con Dios, entre más tiempo de calidad pases con la palabra, en la oración, te darás cuenta que Dios empieza a moldearte y a transformar tu vida. Lo conoceremos más, pues se traduce tangiblemente en un conocimiento más profundo de la palabra, de sus principios. Le agradarás más, pues al tener conocimiento de qué es lo malo, qué es lo bueno, también puedes acercarte a Dios y puedes decirle que Él cambie tu vida de tal manera que pueda agradarlo, pueda agradar tu vida de acuerdo a la voluntad que Él tiene para ti. Así como también se profundizará tu amor hacia Dios. Pues no hay, eh, creo que no hay relación más cercana, quizá en la cual tú puedas desarrollar más amor que aquella en la cual pues pasas tiempo, ¿verdad? Conociendo a la otra persona, apreciando a la otra persona, valorándola y bueno, pues sobre todo profundizando en esa
en ese afecto hacia la otra persona. Vamos a ver cómo lo expresa la Biblia a través de los siguientes versículos. Juan, vamos a leer Juan 14, 26 y 16, 13 al 15. Juan 14, 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí estamos viendo cómo es a través del Espíritu Santo y a través de una comunión con Él, a través de una vida en comunión con el Espíritu Santo, es como Dios puede producir, guiarnos, puede orientarnos, puede transformarnos, puede revelarnos o mostrarnos todo lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Y vamos a ver 16, 13 al 15, lo que nos dice también en relación con este vínculo, con esta comunión que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que es a través de esta comunión con el Espíritu eh, que, que nosotros podemos comprender o saber lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Pero también es a través de este vínculo con el Espíritu Santo que nosotros podemos glorificar a Dios con nuestras vidas. Y es a través de este vínculo que nosotros podemos ser partícipes de aquellas cosas que le pertenecen a Dios. Y que Dios nos hace copartícipes de Él, de su naturaleza divina. Así que de esta manera, cuando nosotros experimentamos esta llenura espiritual, podemos llegar a tener las experiencias que todas estas personas de la Biblia han llegado a experimentar también. Esta llenura del Espíritu es la que nos puede llevar a una cierta condición de vida que nos pueda llevar que nos permite expresar cosas como las que Job en algún momento expresó en su vida, que está expresado en el versículo de Job 23:12. Vamos a leerlo. Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué increíble tener esta experiencia, ¿verdad? Claro, no significa que nosotros vamos a hacernos la de los faquires, no, sino más bien saber y comprender qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, qué importancia tiene nuestra comunión diaria con Jesús y el poner pues también las prioridades pues claras también en nuestras necesidades, ¿verdad? Sin desatender unas por otras.
Entonces vamos a continuar con este pasaje. Vamos a leer ahora los versículos Juan 4:34 al 38. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús nos dice que su alimento es, eh, es hacer la voluntad de su Padre. O sea que la obediencia es alimento para nuestras vidas. Y nos recalca que en el caso de Jesús el objetivo que él persigue es terminar la obra que Dios le encomendó. Así lo expresa en este pasaje. Cada uno de los que hemos entregado nuestras vidas a Jesús tampoco es la excepción, sino que también nosotros estamos siendo llamados a cumplir el plan que Dios trazó para cada uno de nosotros. No solo en el aspecto terrenal, sino también en el aspecto espiritual. En el caso de Jesús, su ministerio no solo se concentró en lograr la salvación y la redención de nosotros en la cruz, sino que también se enfocó en formar a aquellos discípulos que continuaran la obra después de él. Y así, de esta forma, cada uno de nosotros estamos siendo llamados a transmitir el mensaje que cambió nuestras vidas y que también alcanzará la vida de otros. Así que estamos siendo llamados aquí a nosotros ser discípulos, pero también a formar discípulos. Jesús aquí les pone el ejemplo agrícola de la siembra y la cosecha y les dice: ustedes saben, esto lo estoy diciendo parafraseado, ustedes saben que faltan 4 meses para cosechar los campos, pero yo les digo que el campo ya está listo para ser cosechado. Aquí Jesús lo que les está tratando de expresar es que las almas están listas y están preparadas para ser alcanzadas por Dios y ser rescatadas del infierno por el Evangelio. Así que entonces vayan a los campos a traer ese fruto eterno. Imagínate si Jesús hace 2000 años les está expresando a sus discípulos que los campos están listos. Imagínate hoy en día en nuestra vida, en nuestra época, ¿cuántas personas no están preparadas para recibir el Evangelio? En el trabajo agrícola, vemos que unos trabajan, como lo explica el pasaje, unos trabajan para sembrar, otros trabajan para cuidar el cultivo, otros para cosechar. Y lo mismo ocurre en el campo espiritual. Unos siembran la palabra, otros cuidan el cultivo de la palabra
Otros cosechan el fruto de la palabra. Pero es impresionante porque Dios dice, todos van a recibir su recompensa. Es verdad, no todos tenemos las mismas funciones. No todos tenemos el mismo llamado, ni los mismos dones. Pero lo que sí nos dice este pasaje es que todos tenemos una función vital para el crecimiento de la iglesia. Todos nos ayudamos y todos nos apoyamos para crecer mutuamente. En ese sentido, mientras vamos creciendo en la iglesia, también vamos aprendiendo a trabajar en los campos. Y vamos aprendiendo principios que nos van a ayudar a cumplir nuestra tarea. Así que teniendo claro esto, veamos entonces cuáles son esos principios que nos van a ayudar a cumplir este llamado de compartir el Evangelio con otros y hacer discípulos. Voy a mencionar cuatro principios. El primero de ellos, estar seguros de nuestra propia salvación. Ve apuntando, ve palomeando, ¿verdad? Cada uno de estos puntos que voy a ir mencionando y ve poniendo palomita, tache o medio punto. Esto es bien importante porque debemos de tener primeramente seguridad de la vida eterna. Nosotros no podemos compartir algo que no tenemos. No podemos dar amor si no tenemos amor. No podemos compartir paciencia si nosotros tampoco somos pacientes con nosotros mismos, ¿verdad? Misericordia si no hay misericordia para con nosotros mismos, y así la salvación. Muchas veces vamos a encontrar gente queriendo salvar a otros, siendo que ellos mismos no han encontrado esa salvación, esa salvación. Otro de los puntos es tener seguridad de la victoria sobre el pecado. Otro más es tener la seguridad del perdón, de que hemos sido perdonados de todo lo que hemos hecho en nuestra vida y también de todo lo que podremos llegar a fallar. Así como tener seguridad de la provisión, es decir, tener la confianza de que Dios te cuida y que Dios te proveerá de todo lo que tú necesites en este transcurso de la vida. Eso es estar seguros de nuestra relación con Cristo. Lo segundo, debemos vivir llenos del Espíritu Santo, que comprende dos aspectos. Uno de ellos, tener una correcta relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos una correcta relación? Pues bueno, es escucharlo y seguirlo. ¿Sí? Pero esto también se traduce en un cambio. Es decir, que el Espíritu esté cambiando tu vida. Y el segundo aspecto de vivir llenos del Espíritu Santo es que aprendamos a no entristecerlo. ¿Sí? Y lo segundo es que aprendamos a no apagarlo. Aunque pareciera ser lo mismo, son dos circunstancias diferentes. Son dos condiciones diferentes. Primero, ¿qué es entristecerlo? Entristecerlo vamos a entenderlo a través del siguiente versículo, que es Efesios 4:30 y 31. A ver, ¿dónde está Efesios? Dice: y no contristéis, es decir, no entristezcáis,
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, que entristecerlo podemos nosotros identificarlo como el hacer aquellas cosas que no debemos hacer. Así de sencillo, así podemos decirlo. Entristecerlo es hacer las cosas que sabemos que no debemos hacer. Ahora vamos a ver cuál es el producto, cuáles son, qué es lo que apaga al Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5, 12 al 22. Bien, es todo un pasaje. Si tú quieres leer todo, lo puedes hacer. Nada más, ahorita por el tiempo que llevamos, quiero concentrarme nada más en un par de versículos. Vamos a empezar desde el versículo 18 al 20. Dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. El 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí nos está invitando o nos está exhortando Dios a hacer las cosas buenas, a hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que produce el que nosotros apaguemos al Espíritu? De una manera muy sencilla es no hacer lo que debemos hacer. ¿Sí? Así que mientras que entristecerlo es hacer lo que no debemos, apagarlo es no hacer lo que debemos. Así que esto debe de llevarnos a someternos por completo a la soberanía de Dios, a una completa obediencia hacia Dios. Y esto es lo que te va a llevar a vivir en llenura del Espíritu Santo. El tercer principio que quiero compartirles es que debemos prepararnos para hacer el trabajo personal. Si tú apenas estás escuchando por primera vez este concepto, quiero decirte que el trabajo personal es aquella labor que hace un discípulo para acercarse a otra persona y para presentar el Evangelio y para aclarar las dudas que tienen las personas acerca de esta decisión de entregar su vida a Jesús. Pero para eso, pues nosotros debemos de, uno, asirnos a la palabra, sujetarnos a la palabra de Dios. 2, practicar la oración. Orar por las demás personas, por interceder, por la intercesión hacia otras personas. La adoración, que es a través de un genuino gozo, un genuino deseo de agradar a Dios, podamos vivir vidas transparentes, vidas agradables o vidas de acuerdo a la voluntad de Él. La confesión, la cual pues siempre nos llevará a vivir limpiando nuestras vidas de aquellas cosas que Dios nos está mostrando que van en contra de su voluntad, y la petición, la cual pues es un medio, un recurso que Dios nos da para pues asirnos o para pedirle a Dios por aquellas cosas que necesitamos en nuestra vida diaria. Y finalmente el cuarto principio es que debemos de tener fe en Dios y en su palabra. ¿Sí? No hay nada que nosotros
podamos alcanzar si no es a través de la fe. Vamos a leer el versículo Hebreos 11:6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solamente aquellos que creen que hay un Dios que recompensa, solamente aquellos que creen que hay un Dios que es bueno, pues serán aquellos que por fe se acerquen a pedir o alcanzar pues estas promesas que este Dios otorga. Es por eso que no hay manera de agradar a Dios de otra manera sino es a través de la fe. Así que bueno, terminemos con este pasaje leyendo los siguientes versículos, que es del 39 al 42. Juan 4, 39 al 42. Y nos dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos en este punto una cosa extraordinaria. Pues como vimos, estaba sucediendo un avivamiento espiritual en esta ciudad de Sicar. Había sido iniciada por una mujer llamada la Samaritana. Es importante ver cómo es a través de la vida de esta mujer que muchas personas creyeron en Jesús. Esta mujer da testimonio de su encuentro con Jesús. Y nosotros no vemos en esta escena otra cosa más que cuando dice: me dijo todo lo que he hecho. Pero es la vida de la mujer la que Dios usa para impactar a la ciudad, para que la ciudad saliera a ver a Jesús. Y esto debe llevarnos la atención para mirar nuestras vidas y preguntarnos: ¿mi vida habla de Jesús? ¿Atrae a las demás personas a Jesús? Pero también para invitarnos y alentarnos, para saber que nuestro testimonio puede impulsar, puede impactar, puede jalar a las demás personas hacia Jesús. Aquí en este pasaje vemos que muchos creen a través de ella y muchos otros creyeron al escuchar personalmente a Jesús. Aquí también es maravilloso ver que Jesús, al ver la necesidad, Jesús les dedica tiempo a todas estas personas para enseñarles a salir adelante en sus vidas espirituales, a acercarse a Dios, a vivir en el reino de los cielos. Y de igual manera nosotros debemos aprender que cuando compartimos de Jesús con alguien y se convierte, también debemos invertir nuestro tiempo para ayudarlos a crecer. Me encanta que al final muchas más personas dan testimonio y dicen: hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Y nosotros, te hablo a ti que estás del otro lado de la pantalla, me hablo a mí mismo, nosotros podemos ser usados para que muchos más puedan abrir sus bocas para decir lo mismo. Hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, pues vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que hemos escuchado y también para que Él pueda hacer una realidad. Podamos profundizar en estos principios, en estas enseñanzas en nuestra vida. Que Dios nos pueda ocupar, que Dios nos pueda usar para que muchas personas que están a nuestro alrededor puedan repetir estas palabras que los samaritanos dijeron alguna vez. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por el regalo de la salvación que tú nos has dado. Gracias por tu Espíritu, que dentro de nosotros siempre nos alienta, nos fortalece, nos guía y también a través de Él pues hace realidad todo lo que tú planeaste para nuestras vidas. Queremos pedirte que nos fortalezcas espiritualmente, que nos llenes espiritualmente, que nos llenes de tu Espíritu, que nos enseñes a cuidar nuestra relación contigo, de tal manera que no haya obstáculos para que tú puedas ocupar nuestras vidas y para que tú puedas impactar a otras personas a través de nosotros. Gracias por esto que hemos escuchado el día de hoy. Te pedimos que tú toques el corazón de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Tú sabes quiénes son, sabes el amor que les tenemos y pues también las oraciones que hemos derramado por ellos. Padre, manifiéstate, glorifícate en nuestras vidas y Padre, pues llévanos a nosotros a buscarte con todo el corazón y agradecerte por todo lo que tú has hecho. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por escuchar esta enseñanza. Y bueno, pues que Dios los bendiga.